Seguimos en Mañanas Blue 10:30 de la mañana. Después de este paso por el presupuesto general de la Nación y por el caso de la UNGRD, vamos a ir a Estados Unidos, Gonzalo, porque acá tenemos pues noticias importantes y también preocupantes en cuanto a la migración y en cuanto al estado que está forjando Donald Trump bajo su presidencia, sobre todo con los migrantes. Pero primero cuénteme cómo así que Donald Trump mandó a pintar de negro el muro que divide a México con su país, con Estados Unidos. Pues ayer habló Kristi Noem, ¿no? La secretaria de Homeland Security. Estuvo allí en Baja California, ahí cerca de la frontera, o mejor dicho, en la frontera entre México y los Estados Unidos. A ver, ayer dijo Kristi Noem, es la primera vez, según registros históricos, que vemos el número de migrantes ilegales pasando hacia los Estados Unidos como lo estamos viendo, o sea, números mínimos. Eso hay que aplaudirlo, dijo Noem. Pero estamos tomando medidas más allá para seguir protegiendo nuestras fronteras, desde cámaras, desde más seguridad, pero incluso el presidente Donald Trump ha mandado a pintar el muro de negro. Y la gente dice, a ver, ¿pero por qué el muro de negro? Bueno, porque el presidente Donald Trump, y según los expertos en los Estados Unidos y quienes conocen del tema, con el sol la pintura se hace mucho más caliente. ¿Eso qué quiere decir? Que evita que los migrantes puedan escalar por lo caliente que se puede poner este muro, que ya está hecho de un material, si no me equivoco, yo no sé si es acero, es algún metal, este muro que divide a los Estados Unidos en Nuevo México. Entonces, Noem dice varias cosas ayer para recapitular, Jennifer. 1, tenemos una cifra de migrantes ilegales mínima que está pasando por la frontera sur de los Estados Unidos. 2, vamos a añadir más tecnología, sensores, cámaras y además vamos a pintarla de negro porque el color hace que este muro se caliente y la gente no pueda traspasarlo tratando de colgarse o de encaramarse en él. Sí, la verdad suena un poco criminal esta medida del presidente de los Estados Unidos para evitar la migración, eso en la frontera con México, pero en Washington también están pasando cosas y cosas complejas, cosas preocupantes, sobre todo para las personas migrantes y para las personas indocumentadas. Recuerden ustedes que hace algunas semanas Donald Trump mandó a desplegar la Guardia Nacional ahí en Washington, D.C. y la calificó como una de las ciudades más peligrosas de su país. Por eso vamos a hablar sobre todos estos temas con el señor José Luis Ramírez. Él es diplomático y fue secretario general de la CAF, ex asesor de Luis Almagro en asuntos políticos. También gracias, señor Ramírez, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Jennifer, muchísimas gracias a ti, a tus oyentes y bueno, con todo gusto para que podamos conversar sobre el tema. Y lo primero que le quiero preguntar es cuál es el ambiente que se vive en este momento, no en Estados Unidos en general, sino en Washington, porque nos han escrito varios oyentes diciendo pues que sí se siente un estado policial, mucha vigilancia, casi que fichando a los migrantes, sobre todo con fenotipos pues latinos, indígenas. ¿Qué está pasando en Washington en este momento? Mira, Jennifer, es una situación compleja, primero que todo porque es la capital de los Estados Unidos. Es una ciudad, como ustedes saben y quienes la han visitado, con un altísimo nivel de turismo, gente no solamente de los Estados Unidos, sino turistas extranjeros que vienen permanentemente. Es una ciudad muy bella, definitivamente vale la pena caminarla, hay una cantidad de atractivos especiales. Y por ese mismo hecho, es la primera vez en la historia de la capital que hay una toma militar de la misma. Es una toma militar ordenada por el presidente Donald Trump en la medida en que ordenó inicialmente la presencia de 800 miembros de la Guardia Nacional que cumplen funciones esencialmente de apoyo en casos de desastre y o en casos de que se presenten momentos en los cuales haya una situación social que se salga de las manos, que no pueda ser controlada y se despliega la Guardia Nacional. La potestad de llevar a cabo la orden de despliegue corresponde a los gobernadores de los 50 estados de los Estados Unidos. En el caso del Distrito de Columbia, por eso se habla de Washington, D.C., además para
diferenciarla del estado de Washington, el Distrito de Columbia tiene una legislación y una operación especial, lo maneja una alcaldesa, quiere decir que no es estado como tal, y en esta situación concreta, la posibilidad de despliegue de miembros de la Guardia Nacional le corresponde al presidente de los Estados Unidos. De ahí que, para cumplir con sus promesas de campaña, haya ordenado esta movilización masiva que inició en 800 efectivos y que puede terminar con 1.800 o 1.900 efectivos de la Guardia Nacional, dado que varios estados cercanos han expedido la orden a través de sus gobernadores, sobre todo republicanos, para que vengan también a hacer este control dentro de las calles de Washington, que no solamente es militar, podemos hablar un poco más del tema de qué es lo que lo motiva, si es legal o no, y esencialmente que va acompañado de miembros del FBI y en un principio el intento de que la policía de la ciudad, que teóricamente se ve avasallada por la delincuencia y la criminalidad, hecho que no es cierto, pueda ser la que entre de manera directa a actuar en estos casos. Hace 2 días el presidente aceptó que la policía vuelve a quedar bajo control de la alcaldesa y el jefe de la policía. Sin embargo, los agentes del FBI, los 800 miembros de la Guardia Nacional desplegados y los 1.000 que vienen van a ocupar las calles de Washington. Fíjese bien, don José Luis, cuando uno habla con los residentes de Washington, le dicen la ciudad que estamos viviendo hoy en día no es la misma ciudad de hace 25 años. Hubo un cambio desde que llegó el presidente Barack Obama, lo que estamos viendo en este instante, sobre todo en el downtown. Hay zonas que son muy peligrosas, entre ellos Brentwood es una zona que es peligrosa y hay otras en donde, bueno, el tema del microtráfico ha sido parte del cotidianismo. La pregunta es, usted que se encuentra en Washington, el tema de la sensación, la percepción de violencia, de criminalidad para una ciudad estadounidense, ¿es de tal magnitud o es una exageración por parte de Donald Trump? Y Gonzalo, tu pregunta es importante y tiene una explicación. Yo vine por primera vez a Washington en 1991. Trabajé con la misión de Colombia ante la OEA 3 años y medio, del 91 al 94, y conocí la Washington de esa época. Regresé en el año 2016, después de mi trabajo en la CAF, me vinculé de nuevo con la OEA, luego con la misión de Colombia ante la OEA, y los últimos 9 años como asesor del secretario Luis Almagro. Como en toda ciudad, Gonzalo, tienes este tipo de problemas. La inseguridad es inmanente a las ciudades que tienen unos niveles importantes de desarrollo, y a pesar de que Washington es una ciudad pequeña, tú la conoces, son 700,000 habitantes, quienes vivimos en la periferia, yo vivo en Bethesda, y teníamos que ir a trabajar a Washington, somos cerca de 2 o 3 millones de personas. Sin embargo, ese Distrito de Columbia ha enfrentado de tiempo atrás momentos difíciles y el tema del microtráfico es uno de ellos, nadie lo duda, pero lo grave no es eso. Fíjate en la siguiente situación, hay un medio acá muy serio que se llama PolitiFact, que hace el fact-checking de la información y la verificación de datos. De hecho, mi hija trabaja ahí y María José, con quien he estado hablando de este tema, revisó todas las cifras para un informe que presentaron en la cual deconstruyeron la lógica, la narrativa que estaba presentando el presidente Donald Trump. Te lo explico de la siguiente forma y tal vez esas cifras van a ser muy importantes para aclarar mejor la situación en la cual se toma una decisión sobre la base de información falsa, medias verdades y o, en algunos de los casos, comparaciones que son inexactas. Mira la situación. Viene la pandemia. En el año 2023 se presentó una tasa de criminalidad alta. Definitivamente sí, es cierto. No la más alta de la historia, como dijo el presidente Donald Trump, pero sí aumentaron y sobre todo como efecto de la pandemia.
Sin embargo, fíjate el contraste. Entre 2023 y 2024, es decir, el año anterior, esas cifras de criminalidad, ya sin la pandemia, disminuyen en un 35%. Esa es la tasa más baja en 30 años. Y por último, la tasa de homicidios se redujo en un 19% adicional entre enero y junio del presente año. Es decir, que la justificación para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones no se corresponde con los hechos. Pues muy importante esos datos que usted nos da, señor Ramírez, y por eso entonces yo le quiero preguntar esto, y no sé si sea hilar muy delgado. En los, digamos, procesos históricos que nosotros hemos visto, pues hemos visto estados fascistas o estados policiales en donde siempre hay nosotros y ellos, nosotros y el enemigo, y ese enemigo, llámese judíos en el caso, por ejemplo, del nazismo, pues se marcaban como diferentes. En este caso, la retórica del presidente de los Estados Unidos ha estado enfocada contra la migración, de hecho, desde sus candidaturas. ¿Usted cree que se pueda estar hablando de un estado que se pueda convertir en estado policial o en estado fascista si sigue este tipo de acciones desde la administración estadounidense? Mira, Jennifer, yo soy ciudadano de los Estados Unidos desde hace 3 años y medio, y en ese sentido también hablo a título personal, por supuesto, porque compete a todos y cada uno de nosotros hacer una revisión de lo que sucede dentro de los Estados Unidos. Uno de los temas que más estudio y trabajo ahora como académico de regreso a la academia es el tema de la democracia. Y tú que mencionabas ahora esta situación, bueno, eso daría para otra charla, pero es las grandes similitudes que tenemos, Jennifer, en este momento con lo que sucedió en Europa entre el año 19 y el año 39. Pero bueno, no vamos a entrar a ese tema en este momento. Miremos la realidad de lo que está sucediendo acá. Estados Unidos ha tenido, como país de las libertades, un sistema de pesos y contrapesos que ha funcionado. Tiene una Corte Suprema, tiene un Congreso, tiene un Ejecutivo y unas Fuerzas Armadas que se han normalmente mantenido al margen de los vaivenes políticos. En este momento, el presidente es un presidente fuerte, es un presidente con visos autoritarios, y lo ha manifestado en distintas ocasiones, que está dispuesto a sacar adelante los planes y las propuestas de campaña. Está jugándose el todo por el todo frente a su primera administración, donde él considera que esos problemas legales, esos ataduras que tenía, no le permitieron hacer lo que sí puede hacer ahora. Segundo, tienes un Congreso, Senado y Cámara en manos del Ejecutivo, es decir, el partido de gobierno, es decir, el Partido Republicano. Tercero, tienes una Corte Suprema de Justicia que tiene 9 miembros, 3 demócratas, 6 republicanos. 3 de esos 6 fueron nombrados por el presidente Donald Trump. Y hay 2 adicionales que podrían retirarse, el juez Thomas y el juez Alito. Se está en la Corte Suprema hasta el momento de la muerte, pero si la persona se retira, se puede nombrar un reemplazo. Si estos 2 se retiraran de esos 6, se podrían nombrar 2 nuevos jueces que estén en edades entre 40 y 45 años, es decir, que tendrían por lo menos una vida activa de 40 años adicionales. Con eso estarías asegurando, al menos por ahora, control de Ejecutivo, control de Legislativo y control de Corte Suprema. Y las Fuerzas Armadas se han mantenido al margen del tema. Sin embargo, ha habido cambios sustanciales dentro de las Fuerzas Armadas y ahora tenemos esta situación. En la capital del país, 1.800 militares desplegados, además, aparentemente, para ejercer funciones de control netamente policial. Entonces, hay muchos analistas que expresan una gran preocupación por lo que está sucediendo. Sin embargo, ese sistema de pesos y contrapesos todavía sigue funcionando, y como sabes, el año entrante, en noviembre, tendremos nuevamente elecciones, como llamaríamos en Colombia, de mitaca, o lo que aquí llaman el midterm elections, para ver si se vuelve a cambiar la composición de toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado.
Don José Luis, cuando uno ve las encuestas y las compara entre las que se realizan en Washington, una ciudad netamente demócrata, en donde Donald Trump apenas sacó casi que el 7% en las pasadas elecciones, y ve las encuestas que se realizan en el país entero, cuando se habla de violencia y este tipo de políticas, vemos una diferencia notoria sobre lo que piensan los ciudadanos de Washington, D.C. y lo que puede pensar el resto del país. Si bien es cierto, la mayoría está en contra, se reduce un poco el rechazo. ¿Por qué? Porque el ciudadano de Estados Unidos no rechaza de manera tan categórica lo que está viviendo el ciudadano de Washington. Creo que tu pregunta es la de los 20 millones, Gonzalo. Varias formas de responderte. La primera, definitivamente, Washington, D.C. y la zona aledaña, donde estamos acá en Maryland, que es un estado, y sobre todo esta zona demócrata también, progresista, la zona de Virginia, aledaña al Distrito de Columbia, que el estado también es demócrata, y sobre todo en esta zona de Arlington, junto al distrito, también es demócrata. Vivimos en una burbuja. Esa es una realidad cierta, y ese efecto se vivió en las elecciones pasadas, donde los Estados Unidos urbanos votaron mayoritariamente demócrata y los Estados Unidos rurales votaron totalmente republicano, e incluso, como ustedes lo saben y lo analizaron en su momento, un voto importante de jóvenes por la propuesta del presidente Donald Trump y del Partido Republicano. Ese es un hecho cierto. Yo creo que el Partido Demócrata no ha terminado todavía de entender cuál es la forma de actuación frente a lo que viene. Tienes, por un lado, una corriente demócrata progresista. Hay la posibilidad de que el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York sea un progresista de izquierda, y ahí es donde tiene que estar, creo yo, la respuesta concreta a lo que viene para las elecciones del año entrante. Señor Ramírez, ¿qué recomendaciones o consejos le da usted tanto a los ciudadanos que están en D.C., en Washington, como a los turistas, pues que también están llegando a esta ciudad frente a esta situación, con lo que se están encontrando? ¿Cómo deben responder? ¿Es mejor estar en casa? ¿Qué deben hacer? Dina, por lo que yo veo hasta ahora, la reacción, y ayer leía un artículo en el New York Times sobre el tema, en el que dice que los miembros de la Guardia Nacional no están realmente siguiendo las órdenes iniciales del presidente Trump, porque no han entrado dentro de una actitud de patrullaje policial y eventualmente detenciones de personas que estén delinquiendo. Realmente la función de ellos no es esa. No es muy claro todavía si van a llevar armas o no. En principio no las están llevando. Hay que ver qué se decide hacia adelante. Pero lo cierto es que constitucionalmente los miembros de la Guardia Nacional no tienen funciones policiales, no pueden estar deteniendo personas que aparentemente actúan como delincuentes, y desde esa perspectiva ha sido más como una forma de ver otro atractivo turístico de la ciudad. La cantidad de fotografías que están circulando de gente que se toma fotos con estos Humvees de color de arena del desierto que están junto al Washington Monument o al Lincoln Memorial o a Union Station. Algunos de estos sitios es más por ahora como una suerte de paisaje turístico. La pregunta real es qué sigue de aquí en adelante, y en principio el presidente tiene la potestad de mantener la Guardia Nacional sine die, es decir, no hay un plazo fijo para terminar este tipo de actuación. Pues don José Luis Ramírez, gracias por esta entrevista, por sus claridades, y pues nos quedamos preocupados con lo que está pasando en Estados Unidos, pero tocará confiar en esos pesos y contrapesos que todavía existen en ese país, que de una u otra forma pues ha sido ejemplo de democracia para el mundo. Feliz día para usted. Muchísimas gracias, Jennifer, a ti, a todo el equipo de Blue Radio y a todos los oyentes.
Que tengan una buena tarde. Y ayer escuchaba a Gonzalo un podcast justamente sobre la migración y decía, pues es que nosotros los humanos siempre hemos migrado. Desde que entramos por el estrecho de Bering, si no hubiéramos podido ocupar América, nos hemos transformado igual físicamente, biológicamente por esas migraciones. Antes las migraciones se veían bien cuando pasó todo lo de la Segunda Guerra Mundial, las migraciones de irlandeses, por ejemplo, a los Estados Unidos, que de una u otra forma construyeron lo que es Estados Unidos en este momento, eran valiosísimas esas migraciones y hoy ha cambiado. Hoy tenemos unos líderes pues que no les gustan las migraciones, cada vez se van más a la extrema derecha y en donde empiezan a generar todas estas políticas pues que generalmente empiezan a generar miedo o sistemas policiales, estados policiales. A ver, yo no puedo hablar mal de la migración porque soy migrante, sería antagónico incluso que estuviese hablando mal de la migración. Yo quiero entender un poco la posición de quienes rechazan la migración y es la migración ilegal. Y yo creo que allí, Jennifer, y en parte lo decía nuestro invitado y en parte lo hemos analizado en este programa, el resultado de las elecciones pasadas, incluso lo ha dicho el propio John Kerry, un hombre del ala azul del Partido Demócrata. A Estados Unidos se le fue la mano con el tema migratorio